es que partimos de un diagnóstico que se estableció en el Plan Estatal de Desarrollo. En el Plan Estatal de Desarrollo, el señor gobernador no fue omiso, qué esperanzas, de definir al ISTESAC como el mayor riesgo para las finanzas públicas del Estado, constituido por el ISTESAC, que el riesgo peor administrado en administraciones anteriores fue el ISTESAC, y que no se hicieron las previsiones para enfrentar la crisis que a nosotros pues, nos estalló en las manos. Qué bueno que la legislatura anterior tuvo la valentía de modificar algunas disposiciones de la ley y que tienen como principal beneficiario, paradójicamente, a quien hoy le está costando más cada quincena la retención de cuotas. Es decir, había una dicotomía: o se reformaba la ley o se cerraba el ISTESAC, y con eso pues ya no habría más pensiones que otorgar. Inmediatamente después de que se aprobó la reforma, la Junta Directiva del ISTESAC aprobó 743 nuevas pensiones. Eso representa incrementar al gasto mensual 10 millones de pesos al mes. 743 nuevas pensiones. Son 10 millones de pesos más al mes. Más al mes, aparte de los 102 millones de pesos que ya pagábamos en meses anteriores. Este gobierno, el de David Monreal, no ha dejado de pagar mes a mes las pensiones, que es, pues, la verdad, un caudal monetario muy fuerte, y que en un sistema de beneficio definido, en un sistema donde todos los activos ponen para pagarle a los pensionados, pues representa 5,854 pensionados actualmente, y trabajadores en activos 19,180. Esto habla de una tasa de 3.28 activos por cada pensionado. Pero hay sectores como telesecundaria, como magisterio. ¿Cuánto requieren activos? Hoy tenemos en telesecundaria 1.6 trabajadores en activo por cada pensionado. Entonces, esto nos genera un déficit de 15,407,103 pesos. O sea, solo en telesecundaria. Solo en telesecundaria. O sea, juntando todo lo que aportan los activos de telesecundaria, pues traemos un hoyo financiero de 15.4 millones. Lo mismo sección 58, 1.7 trabajadores en activos. Lo mismo Cobaes, acostumbrado a no pagar ese subsistema, le debe Cobaes al ISTESAC 350 millones de pesos. Acostumbrados a no pagar, pero lo único que arriman pues son a los pensionados. Claro. Y entonces tenemos pues una cuantía muy importante de trabajadores. O sea, los subsistemas estamos, director, casi 2-1 de activos por cada pensionado. Sí. O más. ¿A dónde vamos? Al 1-1. ¿A poco con lo que aporta 1.6 trabajadores de telesecundarias se paga una pensión de telesecundaria? Claro que no. Recordemos que el subsistema de telesecundarias es el que tiene las pensiones más altas. La pensión más alta en telesecundaria es de 98,000
271 pesos al mes. Son casi 100,000 pesos al mes. En Cobaes, 74,767. En Magisterio, 74,819. Con la reforma, esta fue la segunda reforma de la ley. La primera fue en el año 2015. El instituto se creó en 1986. O sea, se tardaron 30 años en sacar la primera reforma. Y fue una reforma catastrófica. Sí. ¿Por qué lo afirmo de esa manera? Porque le pusieron una prestación que antes no se daba, que es la pensión por vejez. O sea, en Zacatecas, tú, sin cumplir los 30 años de antigüedad, pero cumpliendo 60 años de edad, Ya te puedes pensionar. A ver, ve al Seguro Social, a ver si sin las semanas de cotización te pensionas aunque tengas 60 años. No, aquí sí. Pero además el pensionado del ISSSTESAC también es pensionado del Seguro Social. Ah, claro, es doble. Es doble pensión. No se quiso entrar. Yo admiro pues la valentía del Poder Legislativo, de la legislatura anterior, porque finalmente le entraron a una discusión seria del tema. Analizaron las variables paramétricas que tenían que modificarse. Le entraron a una cantidad importante, pero no le entraron a la de la complementariedad. Bueno, Guanajuato lleva 7 reformas en su ley. Aquí llevamos 2. Aquí llevamos 2. Esto es una escalera de la mejora continua. Esta reforma le da viabilidad al ISSSTESAC lo que resta de este sexenio y 2 sexenios más, para el año 1940 más o menos. Es decir, sin hacerle ningún cambio, podemos aguantar hasta 1940. ¿Qué quiere decir? Que las personas que van a cumplir la antigüedad o que van a cumplir la edad de aquí a 1940... A 2040. Perdón, a 2040, perdóneme. A 2040 no deben de tener ninguna zozobra de que si el ISSSTESAC los va a pensionar o no. Está cubierto. Los estudios actuariales nos permiten afirmar. Lo que es un estudio actuarial, pues es la representación matemática de un modelo. ¿Cuántos pensionados hay? ¿Cuáles son sus edades? Es decir, son corridas financieras. Los actuarios son matemáticos y estudios serios como los que tenemos publicados en la página de internet. El ISSSTESAC es un instituto que ha dejado de ser una caja oscura. Hoy, si queremos saber qué bienes tiene el ISSSTESAC, tiene publicado, de acuerdo a la Ley de Bienes del Estado, un sistema de información inmobiliaria. Podemos saber qué bienes tiene el instituto, dónde se encuentran, cuánto miden. Acabamos de publicar el informe, el tercer informe de actividades. La obligación del director es entregarlo a la junta directiva. A ver, vamos abriéndolo, vamos poniéndolo a la disposición de la ciudadanía en general, de la derechohabiencia en particular, y creo que esto nos permite entrarle a la discusión informada de un tema tan serio como lo ha sido el ISSSTESAC. Yo hoy vengo, muchas gracias por la invitación, pero sin tanta presión de que mañana es día 15. Exactamente. Como en otras Eso le iba a decir. No, hombre, en otras ocasiones. Si yo lo veía hasta... ¿Cómo le voy a hacer? Era un suplicio. Claro. No, hoy tenemos, gracias a la reforma de la ley, tenemos resuelto el día de mañana. Los pensionados no deben de tener Pues ningún la zozobra, pendiente. ¿no? ningún pendiente
de que si les va a llegar o no les va a llegar su pensión. Pero un problema tan mal administrado, un problema de determinación del riesgo tan mal administrado como el que nosotros recibimos, hoy tenemos otra perspectiva. El deterioro del ISTESAC fue de caída libre. Se estuvo deteriorando financieramente con la reforma lo dijimos muchas veces, el problema del ISTESAC es su ley. Si no se reforma, cerremos la cortina. No había más que esas dos opciones. Y hay muchos mitos, hay falsas ideas, exacto, hay falsas versiones con relación a los cambios que surgió la ley. Pero en este documento estamos poniendo un anexo de en qué consistió la reforma de la ley. Claro, me están reteniendo más de cuota del ISTESAC. Sí, que eso es lo que el trabajador... Claro, pero era el efecto obvio de una reforma. O sea, las reformas son dolorosas. Claro. ¿Y dónde duelen? En el bolsillo. Claro está. Pero el trabajador en activo no tenía certidumbre de que se iba a pensionar, de que se iba a jubilar. Nosotros, con esta reforma, al gravarse el aguinaldo, estamos mandando a una cuenta allá donde no lo podamos ver 4.6 millones de pesos a la quincena. ¿Para qué van a servir eso acumulado? Para pagar aguinaldo. ¿A quiénes? A todos. Hasta donde se ajuste. Sí, es una inversión de alguna manera. Es una previsión. Claro. Es una previsión con una provisión de dinero. Entonces, es el inicio de la solución. No hay alquimia en esto. No hay soluciones automáticas, instantáneas. Pero creo que fue el antes y el después del ISTESAC, la reforma que se aprobó en la anterior legislatura. A la discusión, cualquier tema que pudiera haber con la derechohabiencia, y nosotros estamos en toda la disposición de poder explicar. Hay seguramente, como lo hubo en el 2015, mucha gente interesada en interponer su juicio de amparo. Exactamente. Sí, nosotros nos fuimos al archivo del ISTESAC y vimos que en el 2015 se presentaron 1,200 demandas de amparo. Ninguna prosperó. Por una simple y sencilla razón. Las cuotas y las aportaciones de seguridad social tienen la naturaleza de contribuciones. Es como si vas y presentas un amparo en contra Hacienda, del IVA, ¿no? Al SAT, del sí, IVA. de que no quiero aportar el No, IVA. espérame, tiene que ver con el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de Entonces, los director, los trabajadores o esta parte de trabajadores, este sector que en este momento están tratando de ampararse precisamente contra este tipo de aportación que su ahora derecho tienen expedito a hacerlo. O sea, pueden hacerlo, pero al final el resultado... sin procedencia. Si vemos lo que pasó en el 2015 y los jueces siguen razonando, no veo por qué van a razonar de otra manera, tendrían que desechar esas demandas de amparo o señalarlas como improcedentes. Pero, y en todo caso, el efecto sería, pues entonces no va a haber pensiones. Si no vamos a recaudar, pues entonces regresamos al mismo punto, regresamos al mismo punto de antes de la reforma. Que no hay... Uno de los objetivos del Plan Estatal de Desarrollo, cuando abordaba el tema del ISTESAC, decía, debemos de garantizar que las demás necesidades sociales se satisfagan a pesar del ISTESAC. Así de claro. Es decir,
¿Le vas a quitar al campo para darle al ISTESAC? ¿Le vas a quitar a seguridad para darle al ISTESAC? ¿A qué le vas a quitar para darle al ISTESAC? Para pagar estas pensiones que podrán ser legales, pero a todas luces son injustas. Esos montos son desproporcionados, que conforme a la ley, sí, conforme a la ley, se acomodaban las cosas para que la ley lo permitiera. El recurso es finito, no podemos pensar en que necesidades ilimitadas van a tener recursos ilimitados. Ahora, el número de pensionados sigue creciendo. De hecho, eso le quería preguntar, director. Previo a la reforma, tengo entendido que por ahí tenían en espera a trabajadores que ya querían jubilarse, Sí. pensionarse. Ya con la reforma ya se ha podido... Todas las solicitudes que teníamos acumuladas se aprobaron, pero ya hoy tenemos... Esto supongo va a generar cierto tipo de déficit, ¿no, director? El meter todas las solicitudes. Pero con el incremento de las cuotas Pueden está solventar. asegurado la solventación. Tenemos ahorita ya formadas 143. O sea, esto después de la reforma, ahorita, a 2 meses, Ya hay ya 143 tenemos 143 trabajadores nuevas. que están listos Oye, para pues eso jubilarse, son muy buenas pensionarse. noticias. Pero tendremos manera de atenderlas, de llevar un dictamen positivo a la junta directiva. No quiero echar campanas a vuelo, pero sí quiero decir que antes de hacer una crítica destructiva, aunque la crítica es crítica, ¿verdad? Sí, siempre. No hay constructiva ni destructiva, es Va a ser crítica. Alguien que quiera hacer una crítica que sea informada, Fundamental. que se imponga del contenido. Miren, son 14 hojitas las del decreto de reformas y adiciones. Cosa de leer 14 hojitas y nos daremos cuenta de cuáles fueron los cambios en realidad, ¿no? Hay muchos mitos, hay muchas versiones, la ignorancia es muy mala consejera. Pues hay que leer esas 14 hojitas si queremos opinar respecto a la viabilidad de un problema tipificado como el peor administrado en los gobiernos anteriores y que hoy tiene viabilidad por lo menos hasta el año 2040. ¿Qué va a pasar? Pues que hay que seguir haciendo ajustes en los años venideros. No hay una solución, no hay una receta exacta. Lo que sí les puedo decir es que hay estados de la República como Nuevo León que ya migró a cuentas individuales. A ver, lo que estás aportando se fue a una cuenta individual. O sea, tu aportación va directo a tu Sí, cuenta. ya Listo. lo que hayas ahorrado. Así es. ¿Eso queremos? Ya vimos que las cuentas individuales tampoco son la solución en el mundo. En cuentas individuales, hoy que tenemos las primeras a la vista, pues, las primeras cuentas individuales de la reforma de 1997, a la vuelta de 30 años, vemos que lo que se juntó en cuentas individuales durante 30 años nos da para pensiones del último salario nomás para 3 años. Si vives más, ya no vas a tener... Pues búscale, ¿verdad? Pues búscale. Sí, no va a haber de otra. Búscale. Nosotros no hemos migrado, ni siquiera hemos pensado en provocar una discusión, menos impulsar una reforma que migre a cuentas individuales. Y luego las cuentas individuales son virtuales, no existe el dinero físicamente. Sí, no, es ¿no? electrónico. Todo es Así virtual. Ajá. Entonces, creo que se hizo lo que estaba al alcance, fue la reforma, como se dice en estos casos, fue la reforma posible, la lideró por parte del gobierno nuestro presidente de la Junta Directiva, esto es el doctor
Olivares, secretario de Finanzas. Y bueno, finalmente se tuvo respuesta a esa pregunta continua. ¿Será en esta legislatura que se pueda lograr? Yo siempre estuve confiado en que habíamos acudido a la Comisión de Parlamento Abierto, a la Comisión de Análisis de la Crisis del ISTESAC. Yo acudí a la glosa del primer informe de gobierno. En el segundo no me dejaron ni abrir la boca. Lo recordamos, ciertamente. Hemos recibido muchas ofensas. Hay una persona por ahí que no deja de salir con su manta y dice que soy un delincuente. Yo creo que ya estuvo. Yo pienso que ya debemos de serenarnos, pero hemos pasado 3 años muy complicados, pero la reforma nos ha dado esa tranquilidad de poder decir los sueldos, las pensiones, tenemos con están asegurados. Director, Claro. nos envía por ahí algunas preguntitas a través de la red. La primera es, si quiebra el ISTESAC, ¿cómo aseguran la pensión de trabajadores que les faltan 20 años para jubilarse? Pues ya no estamos hablando de quiebras. Ahorita no, el escenario de la quiebra no está en el panorama. No está en el horizonte, claro que no. ¿Cómo tendría que hacerse en ese caso? A ver, hubo una reforma que sí viene incluida en el decreto que se publicó el 14, es el 621 de la legislatura anterior. Se piensa que el gobierno tiene que aportarle, subsidiar. ¿no? Exacto. Sí, pero tú ya tienes una del Seguro Social. Exacto. En Zacatecas es diferente, tenemos que pensarlo. Solo hay 2 estados, ¿no? Michoacán y Zacatecas, que tienen doble pensión. Que tienen doble pensión. Zacatecas quiso seguir con la doble pensión. Entonces, hoy lo que estamos haciendo es dinamizar la devolución de cuotas, por ejemplo. Yo sé que tenemos muchas deudas, pero este flujo de caja nos permite avanzar más rápido. Si antes pagábamos una devolución de cuotas diaria, pues a lo mejor hoy estamos pagando 3 o 4, que tenías años sin poderlas pagar. O pagaba las pensiones o pagábamos la devolución de cuotas, ¿no? Entonces, no está en el escenario la quiebra ya. Se disipó esa... Perfecto. Director, hay otra pregunta. ¿Un trabajador se puede deslindar del instituto? A ver, el instituto, como régimen obligatorio, la respuesta es no. Es decir, ¿de dónde se pagan las pensiones de los jubilados y pensionados? Valga la redundancia. Pues de lo que aportan los activos. Si hubiera la posibilidad de desgregarse, entonces no se llamaría régimen obligatorio. O sea, la base de un sistema de pensiones, es la solidaridad. Exacto. No hay esa opción. Oiga, pero hay precedente de que haya habido algún trabajador que diga, yo no quiero aportarle al ISTESAC, alguna argucia jurídica que diga, ¿sabes que no? No. A ver, nos acabamos de enfrentar con la reforma que sufrió el Ministerio Público, la reforma a la Constitución. Así es. Y la Fiscalía ya es autónoma. Entonces, ellos convinieron con el ISTESAC en el pasado gobierno que podían retirarse individualmente. Hablo de un organismo autónomo. Que se hace autónomo, ¿verdad? Claro, que antes el Ministerio Público formaba parte del Poder Ejecutivo. Así es. Cuando ya no es así, entonces sí tiene esa posibilidad. La respuesta es, trabajas en la administración centralizada, no hay la opción de desincorporarte. Trabajas en alguien que se mantiene voluntariamente, que la Fiscalía pues puede dejar de cotizar cuando quiera el ISTESAC. Y el ISTESAC tiene que asumir las consecuencias de que ya tiene pensionados de Fiscalía.
así puede haber otros entes autónomos, ¿no? El Tribunal de Justicia Laboral Burocrática, el Tribunal de Justicia Electoral, pudiera ser. Incluso tenemos 6 municipios que están incorporados al régimen de seguridad social y que el ente público, no la persona, el ente público pudiera decidir, su máximo órgano de gobierno, el cabildo, desincorporarse. Ahora, regrésame las cuotas. Sí, nada más fórmate, porque ahorita traemos 800. Sí, justamente. Pero con toda la voluntad de seguirle encontrando. Miren, para nosotros que alguien se desincorporara, baja el pasivo Pues pensionario. claro. Nosotros, el pasivo pensionario del ISTESAC, 52 mil millones de pesos. Eso cuesta el pasivo, eso cuesta durante todo el transcurso del tiempo que van a estar vivos quienes hoy son pensionados y jubilados. 52 mil millones de pesos. 52 mil millones de pesos. O sea, digamos lo que el ISTESAC acaba de salir como de terapia intensiva, se está recuperando. Sí. Y pues bueno, evidentemente sería imposible hacer. Pues incorporarse como trabajador, porque ese es uno de los, es parte Claro, de la es conversación entre los trabajadores, claro, oye, claro. quiero desincorporarme, no quiero formar parte del instituto. Pero además, miren, yo tengo 32 años en el servicio público. Yo empecé en 1992. Sí, más o menos, más de 30 años. Y yo muchas veces, desde el municipio, decía, el ISTESAC no me da nada, ¿qué me da? Y ahora digo, pues te va a dar la pensión. Sí, pues sí. Te va a dar la pensión. Ojalá que este margen de movilidad que va a tener el ISTESAC nos permita abrir una prestación, nuevamente abrir una prestación, que es el negocio más seguro para el ISTESAC, prestar dinero. Sí. Es que es una verdadera medida de protección al salario, porque tú vas a prestar a una tasa menor que la los tasa bancos. que te cobran los bancos. Sí. El crédito al consumo, ¿no? Entonces, y es un negociazo. Sí, es más atractivo una tasa más baja de intereses para la ciudadanía o para el mismo trabajador que Y el para banco. claro, y para el ISTESAC es seguro recuperar porque es descuento vía nómina y tienes 2 avales. Sí. O sea, es negocio segurísimo. ¿Para qué queremos hoteles? ¿Para qué queremos boliche? Oiga, ¿y esa reserva líquida qué va a pasar con eso, Bueno, director? necesitamos seguir en esa intención de convertirla en dinero. ¿Para qué? Por ejemplo, para lo que estoy mencionando. Claro. Para colocarlo Como el guardadito. préstamos, otra prestación. o asegurar las pensiones de los años venideros. Ese es un manejo líquido de la reserva técnica. La reserva técnica. ¿Para qué queremos terrenos? Si pudiéramos hacer líquido ese recurso, ese bien, para poderlo colocar entre las personas que solicitan. Director, ¿y quién pagó con terrenos? ¿Qué subsistema fue el que pagó con terrenos? Bueno, al ISTESAC? Gobierno del Estado. Gobierno del Estado. Miren, ¿En qué periodo? en director? todos los gobiernos anteriores. Pagaban con terrenos, como Pagaban si eso con- le fuera a dar la pensión a los trabajadores. Con terrenitos, pues ahí tengo ese terrenito, págale los 300 millones de pesos al ISTESAC que le debemos. No, bueno, en lugar de generarle una solución, Era otro le problema. generaron un problema. El problema que hoy tenemos, hay un polígono enfrente de Galerías. que cómo he dado la función con eso. Ahí sigue la lámpara encendida, la vela encendida, pero es un terreno que al avalúo al día de hoy vale 241 millones de pesos. ¿Quién te los da? ¿Qué empresario zacatecano te va a desembolsar 240 No, va a tener que ser millones de un pesos? empresario acaudalado Pues a sí. nivel nacional, ¿no? Que Tío traiga una Richie, alguien así, franquicia sí, o que no algo pague así, ¿no? impuestos. Mide 4 hectáreas. Otra plaza comercial. Oiga, ¿y el COBAES cuánto debe, director? 350 millones. Y no hay disposición de No. Que paguen ni con de terreno. poder ni nada. pagar No, eso. nosotros estamos ya
en la aptitud legal de poder... ¿Qué se haría ahí, director, si no dan estas aportaciones Si al no se pone a ISTESAC? mano. No, la verdad es Porque que... ustedes sí les están pagando sus pensiones a los trabajadores del COBAES, pero claro, esta institución nos no le ha pagado a representan ustedes. 5 millones de pesos al mes las pensiones del COBAE. Y nosotros, otro hoyo, ¿no? Otro hueco. Otro hueco. Me equivoqué con el dato. Esta es la carpeta que nosotros hacemos, la carpeta de datos básicos. Son casi 400 millones. 395.5 millones de pesos. Entonces, nosotros iniciamos un procedimiento de fiscalización. Podemos trabar el embargo y dejar a los trabajadores sin salario. Pues tampoco es una... No es una medida. No es una medida... humana, ¿no? O sea, vamos a generar un problema, como ellos nos lo están generando a nosotros. Entonces, si no va al rescate el gobierno del estado del COBAES, COBAES no tiene manera, por más que tenga vacantes y por más que tenga apoyos del gobierno, pues no estamos dentro de sus prioridades. Ellos arreglan con el Seguro Social, pero no arreglan con el ISTESAC. Pero si recibe lo del ISTESAC Y si los quieren pensionados cada mes. pensión, Ah, claro. O sea, Es que ese es el tema, ¿no? o O sea, sea, es el tema. Y es el único ente público patrón que no le paga ordinariamente lo que son las cosas. ¿y por qué no la detienen, director? En enero, Las pensiones a los Pausada. trabajadores del COBAES. imagínense el El conflicto problema, ¿verdad? social que esto ocasionaría. O sea, Pues sí, pero Pues si no sí, le aportan, pues sí, ¿cómo claro, le voy claro, a dar claro. algo que no me aporta? pero fíjese, el problema es que los trabajadores dicen, yo no me llevé el dinero. yo no ocasioné el problema. Eso es a mí cierto me también. descontaron. El trabajador es el Lo que es la perjudicado. cuota a mí me la descontaron. Ciertamente. Y fue hasta enero del año pasado que el COBAES nos empezó a enterar lo que le retienen a los trabajadores en su nómina. Apenas en enero del En año enero pasado. del año pasado. Platicamos con la directora, le dijimos, ese dinero ustedes se lo están quitando a los trabajadores y ya no lo empezaron a enterar. Está bien, pero la aportación patronal, la aportación del patrón, porque es un 13% ahorita del trabajador, un 26% del patrón. Y el patrón no está aportando, en este Y caso el patrón COBAES no como está institución. claro, el patrón no está aportando el 26%. ¿Y qué estará haciendo el patrón con ese que no aporta? Ah, bueno, esa es una pregunta un que... misterio. Nosotros, Ese es- ellos son acreedores del ISTESAC. Ajá. Creo que es un problema estructural. Yo fui director administrativo en la Secretaría de Educación, conozco el subsistema. Es un problema muy complejo. ¿Cuándo se agravó la situación del COBAES? Si usted tiene por ahí algún dato que sepa que en este periodo el COBAES fue donde... Bueno, es que en, se hundió. en lo que al ISTESAC se refiere nunca le han pagado. ¿Eh? Nunca, No. nunca. Fíjate. Nunca. O sea, sí estoy, pero Hay no estoy. conterrenitos, y el gobierno me dio este terrenito. Hay Digo, cambalache. es una falta de seriedad por parte de un ente público patrón. Yo incluso propuse, pues vamos desincorporándolos, ya no nos traigan a sus pensionados, ya llévatelos al Seguro Social, Ajá. y ahí apóyalos, Hazte bolas. hazte bolas. A ver si en el seguro les permiten que no paguen las cuotas. A ver, Quiero ver, ¿no, hombre? yo quiero ver si en No, el no, seguro... Ay, los nomás que dejas no sin te pensión. atienden, ¿no? Y no te atienden, por supuesto. Claro, ni servicios médicos, ni Nada. menos el RCB, el retiro cesantía y vejez. No. Director, pues sin duda el ISTESAC nos llevaría 2-3 programas para estar platicando aquí de Muchas todos gracias. los temas. Gracias por haber venido hoy, que presentan este tercer informe de actividades. Muchas gracias. Lo vamos a checar también, vamos por ahí a apuntar más dudas y preguntas de los trabajadores y esperemos que pronto nos pueda volver aquí a acompañar a Patriotas en Radio Zacatecas. Yo estoy enteramente a sus órdenes, de veras. Y las preguntas, yo les dejo un ejemplar Vale. de mi informe, disponible está En la red. En la red. Ahora por economía todo se utiliza Digital. Que sea digital, sí. ¿verdad?
El ISTESAC entró a un proceso de austeridad y de disciplina presupuestal. Hemos terminado relación laboral con 267 personas, En los buenos términos. firmando en el Centro de Conciliación Laboral. Y yo no he contratado a una sola persona. El capítulo 1000, el de los servicios personales, es el capítulo más complejo de controlar. Lo estamos haciendo así de claro. Yo no he contratado a nadie. Ya hemos terminado relación laboral con 267 personas. ¿Todavía tenemos mucho personal? Sí. Hay estados como Nayarit que con 12 personas pagan su nómina de pensión. Diga, Acá todavía somos muchitos. ahorita somos 550. Pero hay otros institutos de vecinos, de estados vecinos, que tienen 100, 120. Digo, el caso dramático es el de Nayarit, pero solamente pagan la nómina de pensiones. Pienso que hay muchas cosas por hacer. Yo he trabajado 3 años con todo ahínco. Mientras yo esté en el instituto, seguiremos con esas políticas de austeridad, de racionalidad, de control, de disciplina y sobre todo de transparencia y de máxima publicidad. Perfecto.